Distinguidos estudiantes, en la semana número 5 vamos a tocar un tema muy importante referido a la fiscalización de parámetros del proceso. Cada uno de los procesos en las refinerías tienen definidas en las corrientes toda la información respecto a la presión, temperatura, composición y flujo de cada una de ellas, y también a las características nominales de los equipos. Toda esta información se reúne y se declara en el diagrama de flujo de procesos, en el PFD, Process Flow Diagram. Por otra parte, para realizar la fiscalización, es decir, la comprobación del proceso como tal, que no tiene errores, que todos los parámetros están dentro de lo real, se utilizan hoy en día varios software, entre ellos el simulador HYSYS del que habíamos comentado anteriormente. Está también el simulador Pro2, está Promax, está PyFlow, está PyPhase, tenemos Proc1, FEP y varios otros simuladores que nos ayudan para poder determinar y anticipar las condiciones del proceso. La labor de la fiscalización de procesos es justamente verificar que todos los datos operativos están dentro de lo coherente, del orden, y son efectivamente los que van a estar presentes en el proceso cuando esté en funcionamiento. En el transcurso de esta semana vamos a realizar dos tareas. La primera es la elaboración de una simulación en HYSYS, la cual vamos a ver en la presente clase. Y por otra parte, la segunda tarea consiste en realizar la fiscalización de los parámetros, es decir, realizar la simulación y por otra parte, comparar los datos que se han declarado y verificar si es que no hay diferencias. Aquí podemos ver, distinguidos colegas, un diagrama de flujo de procesos. El objetivo del diagrama de flujo de procesos, como les decía, es mostrar la información más importante del proceso. En este caso, aquí podemos ver varios equipos que tienen corrientes numeradas, como la 204, 202, 201, 200 y varias otras que tiene el proceso como tal, las cuales declaran los parámetros operativos. Si nosotros analizamos los parámetros operativos, por ejemplo, en estos planos, podemos ver, distinguidos colegas, que, por ejemplo, acá se declaran los parámetros operativos de las principales corrientes. Ahí está la corriente 200, 201, 202, sucesivamente, y que tiene las características de presión, temperatura, composición y flujo, cada una de ellas. Entonces lo que queremos es verificar que los valores que tenemos acá son los correctos, es decir, que no existe un error. Y muchas veces existen errores de transcripción, pueden ser, principalmente, es decir, en vez de un dato de 100 está con 10, digamos. También pueden haber otro tipo de errores que se puedan cometer. Y la labor de la fiscalización es detectar estos errores como un último filtro antes de pasar a la siguiente etapa. Muy bien, para poder realizar esto, les rogaría que ustedes hagan uso de estas dos tablas que tenemos acá. La primera es la gráfica que va a ser colgada en la plataforma. Por favor, en el recurso de consultas generales va a estar disponible, que tiene la información numérica de cada una de las corrientes. Y por otra parte, nosotros tenemos el diagrama de flujo de proceso que está acá, que es un diagrama para gases que se han producido, justamente en la parte superior de la topping, y este pasa por un sistema de extracción de líquidos para poner en condiciones el gas natural. Muy bien, entonces este esquema que tenemos, que es hipotético, en realidad se trata de una planta, ¿no? Pero lo estamos utilizando con un fin académico. ¿Sí? Ustedes van a tener esta información disponible, les repito, en consultas generales. Obviamente le vamos a borrar algunos datos por un tema de confidencialidad que tienen los planos,
pero en realidad el objetivo es meramente académico, ¿no? Solamente trata de que ustedes practiquen un poco. Como pueden ver acá, donde está la manito del mouse, aquí tenemos un separador, lo pueden ver por el icono, tenemos intercambiadores de calor, tenemos un chiller, que está acá, es decir, un sistema de refrigeración de propano, que es la parte del evaporador. Tenemos un separador frío, intercambiador de calor. Aquí tenemos una torre estabilizadora, vamos a aplicar un poco para poder realizar la simulación que se tiene, que tiene un reboiler en la parte inferior que sirve de calentamiento. Este es un intercambiador de calor de doble tubo que tenemos acá, ¿sí? Y esta corriente más o menos se basa en el siguiente principio. El gas ingresa de dos fuentes aquí, de gases dulces y una pequeña planta de endulzamiento de gas que se mezclan, es decir, son dos corrientes que se mezclan y pasan por el separador B100. Si hubiera un condensado, se va por la parte inferior. Luego después, colegas, el gas pasa por unos intercambiadores de calor de tubo y coraza en serie, donde se enfría a temperaturas muy bajas. Luego pasa por el chiller de un sistema de refrigeración de propano, donde se enfría mucho más, y luego va a un equipo separador, que es conocido como separador frío. Comentarles que en los lugares donde nosotros enfriamos prácticamente, como aquí a la entrada del intercambiador gas-gas, del primer cuerpo del intercambiador, a la entrada del segundo cuerpo, se realizan unas pequeñas inyecciones de glicol que nos sirven para inhibir la formación de hidratos. Lo que queremos es inhibir esta formación. Por otra parte, luego después pasa por el chiller, donde también se agrega un poco de glicol, de monoetilenglicol, para evitar la formación de hidratos. Y el gas luego pasa al separador frío, como les dije, donde se separan tres corrientes. La primera corriente por la parte superior, que es un gas muy frío, y que se utiliza su baja temperatura para enfriar el gas que está ingresando mediante este equipo intercambiador de calor, es decir, se recupera el frío. Por otra parte, se extraen gasolinas. Las gasolinas van hacia un sistema de calentamiento, intercambiador de calor, y luego después van a la torre T521, que es un destilador. Este destilador es conocido como torre estabilizadora. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta torre es eliminar los livianos que están por acá, de tal manera de que tengamos una gasolina estabilizada, es decir, con una presión de vapor rate menor de 12. Eso se logra mediante un sistema de destilación, donde la parte inferior está calentada a alta temperatura, cerca de 400 Fahrenheit, y la parte superior no. Eso genera un delta de temperatura, donde los compuestos livianos van a la parte superior y los más pesados a la parte inferior. Luego, el chiller que calienta la torre estabilizadora es calentado a su vez por hot oil, o aceite caliente que se tiene acá, ¿no? Que se aprovecha un poco la temperatura. Y finalmente, los líquidos que se producen calientes se utilizan para enfriar un poco, se enfrían un poco, perdón, al pasar a este intercambiador de calor, calentando la alimentación. Y luego después se enfrían un poco más en este intercambiador de doble tubo que calienta el gas combustible que viene acá, este es gas combustible, ¿sí? Y enfría la gasolina. Y luego después vamos directamente al almacenamiento. Muy bien, este es un pequeño resumen del proceso. Y nos olvidábamos el tema del reciclo. El gas que sale por la parte superior de la torre estabilizadora tiene bastante metano. O la llevamos a FLER para quemar, o en su caso tendría un compresor de reciclo y se inyecta de nuevo a proceso. En este plano, este compresor de reciclo está como NNF, o sea, la línea. Quiere decir que no tiene flujo. En este escenario no se ha considerado y lo podemos asumir como flujo cero. Muy bien, la segunda parte es un resumen de todas las corrientes del plano que
que declaran los parámetros operativos, ¿no? Presión, temperatura, composición y flujo y algún otro que se requiera. En base a esto nosotros vamos a realizar una simulación de proceso. Eso lo vamos a hacer mediante el simulador HiSys, el cual ustedes ven a continuación. Abriendo el simulador de procesos, lo primero que tenemos que realizar es abrir un nuevo caso, como podemos ver acá, ¿no? Tenemos un nuevo caso, New Case, y nos aparece en la pantalla el administrador de las bases de la simulación. Este administrador tiene varias cosas, ¿no? La primera de ellas, como alternativa del menú, es determinar los componentes, el paquete de fluidos, es decir, el modelo matemático que se va a utilizar, o en su caso algunos componentes hipotéticos. Por otra parte, el Oil Manager, que es el administrador de petróleo, de crudo. Aquí algunos accesorios de administrador de ensayos de refinería. Aquí tenemos reacciones químicas, mapa de componentes y propiedades. Entonces vamos a ir a componentes primeramente, porque para poder hacer correr la simulación necesariamente tendríamos que tener las componentes y también el paquete de fluidos. Entonces vamos a componentes, agregamos los componentes y de acuerdo al plano que teníamos, distinguidos colegas, bueno, en la parte de componentes agregamos los componentes declarados en la simulación. Si ustedes ven sus hojas, van a ver que los componentes declarados son el nitrógeno, dióxido de carbono. Para el primero podemos ir a buscar a la lista que tenemos acá. ¿Sí? Aquí hay muchos componentes. Si no está a la mano, entonces podemos ir a Match, a la ventanita donde dice Match, y en nitrógeno tecleamos N2 y aparece automáticamente nitrógeno y agregamos. Luego dióxido de carbono sería CO2 y Enter, ya lo tenemos agregado. Luego el metano, que sería el C1, agregamos el etano, propano, isobutano, normal butano, isopentano, normal pentano, hexano, heptano. También podemos agregar un poco de agua, que es H2O. ¿Sí? Hot oil, este es un componente específico, ¿no? que puede tener, que es un aceite. ¿Sí? Por el momento no lo vamos a agregar. Y luego tenemos etilenglicol, que este se utiliza como inhibidor. Entonces el etilenglicol lo buscamos en Match EG, ahí aparece E-glicol, es el etilenglicol y lo agregamos como puro. Y finalmente, una vez declarados los componentes, cerramos la ventana. Luego a continuación determinamos el paquete de fluidos. El paquete de fluidos se lo agregamos por acá. Entonces aparece una ventana con los principales paquetes de fluido que se utilizan. Aquí hay varios. Estamos hablando de Chaucider, tenemos Penn Robinson, paquete de aminas, Swab-Relicon, Valderrama Cisternas, Yulu, muchos otros y algunos que no están en la programación, pero que son derivados de las ecuaciones de estado. Si ustedes recuerdan, la ecuación más sencilla que han visto en la universidad, que es P por B es igual a nRT, válido para gases, ¿no? A partir de eso, Van der Waals desarrolló una ecuación de estado que es cuadrática, y finalmente, a partir de esa ecuación teórica que se tenía, muchos autores han realizado correcciones al funcionamiento de este modelo matemático. Por ejemplo, una de las ecuaciones más famosas es Penn-Robinson. Esta ecuación realiza una simulación de muy buena calidad, ¿no? Es un modelo matemático derivado de la ecuación de Van der Waals. También otros modelos muy utilizados son los SRK, Swab-Relicon, que también son muy usados. Los demás los pueden utilizar, pero de todas maneras yo les aconsejaría Penn-Robinson y salimos y luego presionamos Enter Simulation Environment, que tenemos acá,
y nos aparece la mesa de trabajo. Esta mesa de trabajo que tenemos nos permite ya realizar las simulaciones. En este caso de la mesa de trabajo, nosotros vamos a, si me permiten un momentito, voy a traer el plano. Aquí tenemos la entrada, ¿no?, de la corriente 200 más la 201 más la corriente del compresor de reciclo, que en nuestro caso es cero flujo en este plano. Por lo tanto, si no la agregamos no importa, serían dos corrientes directamente. Entonces, si tenemos la corriente 200 y 201, en esta paleta, como les dije en las anteriores clases que hemos pasado, nosotros tenemos muchos recursos. El primero de ellos es esta línea azul, que es una corriente de materiales, la línea roja, que es una corriente de energía. Un poco más abajo tenemos separadores, intercambiadores de calor, tenemos enfriadores, calentadores, intercambiadores de tubo y coraza, hornos, air coolers, bombas, compresores, hay varios equipos. También tenemos tuberías de gas, tuberías de líquido, válvulas, reactores que tenemos acá. Tenemos aquí una serie de destiladores, ¿no?, desde la destilación, de la columna de destilación con reflujo, primeramente, sí, con reboiler. Tenemos absorbedores con reflujo, absorbedores con reboiler, solamente absorbedores y extractores líquido-líquido, splitters. Es decir, son varias opciones que podríamos utilizar, que las vamos a ir viendo con calma. Y al final, en la parte inferior, tenemos opciones lógicas, ¿no?, como adjust, ajustar, set, setear, recycle, hacer ciclos. Y aquí abajo tenemos instrumentación, que nos ayuda a simular indicadores de presión-temperatura, indicadores, transmisores de presión-temperatura, dependiendo del caso, ¿no? Muy bien, nuestro caso va a ser, primeramente, crear una corriente, que va a ser la corriente 201. Le voy a cambiar, doble clic en la parte de arriba, corriente 201. Y en la parte inferior va a ser la corriente 200, que tenemos acá. Entonces, una vez que hemos logrado esto, por si acaso, si tienen otras unidades y quieren cambiarlas, van a Tools, Preferencias, Variable, y aquí pueden haber unidades de campo si quieren, o una unidad que ustedes clonen y que puedan utilizarla, o las unidades de campo también, ¿no?, que tenemos. Yo estoy utilizando esta, ¿no?, porque tiene las mismas unidades que el plano que estamos refiriendo. La corriente número 201, doble clic, hacemos en la 201 y vamos primeramente a las condiciones. La temperatura de la 201 es 100 Fahrenheit. La presión 1200. Tenemos flujo molar y flujo másico. Flujo molar, digamos, va a ser 3843.2 libras molor. ¿Listo? Y finalmente la composición. La composición del nitrógeno que tenemos, si ustedes ven su gráfica, está descrita en fracción, no está descrita en fracción molar, sino en flujo molar. Para eso vamos acá a Basis, vamos a Mole Flow, flujo molar, y listo. El nitrógeno que tenemos es de 74, dióxido de carbono 10.2, metano, perdón un segundito, la corriente, no, esta es la corriente 201, mil disculpas, estaba cometiendo un error. Vamos a verificar. La corriente 201 es 100, 1200, 2008, perdón, había un error, disculpen. En la corriente 201 es 2088.3. Ok, ahora sí está bien. Y la composición en molar flow
de la corriente 201 es la que tienen ustedes, ¿no? Nitrógeno 15.5, perdón, 15.1 libras mol hora, dióxido de carbono 5.4, metano 1949.5, etano 65.1, propano 25.9, normal, no, isobutano sería, si me permiten un momentito, 4.42, 8.1 en orden de normal butano, 3.2, 2.4, 3.1, heftano en este caso sería 3.9, del agua sería 2.2 y el glicol 0 en este caso. Le damos el OK y nos aparece una línea de color verde que dice OK, que nos comenta que ya se ha definido esta corriente, y aparece un color azul que es un poco más oscuro, ¿no? Y luego vemos a la corriente número 200. La corriente número 200, doble clic, en temperatura tiene 113.6. La presión 1197. Libras mol hora que tenemos acá, 1754.8. Y finalmente la composición. La composición de la corriente 200 es nitrógeno, es 74 libras mol hora. Me equivoqué en el número, por eso es que desapareció. A ver, vamos a ver si es que hay algún problema. Ah, claro, está en mole fraction. No se olviden que la fracción molar es del 0 al 1, ¿no? Vamos a cambiar molar flow. Excelente. Entonces, con eso vamos con la composición. El nitrógeno sería 74, dióxido de carbono sería 10.2, metano 1620.3, 21.5, 10.7, 1.71, 4.6, 1.4, 2.2, 2.1, 2.8, 3.5 y de glicol 0, ¿no? Entonces le damos el OK y aparece la línea verde que se ha terminado. Ya tenemos dos líneas en el diagrama que estamos analizando. Y si ustedes analizan un momentito, aquí por ejemplo la unión de la 200 y la 201 va al separador B100. Entonces el separador que tenemos es un separador bifásico. Antes unimos las corrientes en este mixer. Doble clic, lo que se va a unir, corriente número 200, 201 y la de salida, no sé, que sea la corriente 202, ahí tenemos. No, todavía no tenemos esa. Que sea la 200.1, por decir, ¿no? O 2001, como quiera. Se unen y una vez que se han unido, ahí está, llevamos al separador, doble clic, la 2001 ingresa y sale la 202 que está codificada por allá y la corriente NNF, que es la que le hemos llamado de esa manera, ¿no? Que está en su planito. Le hacemos un clic y es el OK, o sea, ya calculó. Como pueden ver, el paquete rápidamente ha calculado cuánto se va por arriba o cuánto se va por abajo. A continuación, esta corriente 202 pasa por un intercambiador de calor de tubo y coraza, que es este, Exchange. Si queremos que podemos cambiarle el icono, distinguidos colegas, le hacen clic derecho, Change Icon. Este está interesante, ya, OK. Muy bien.
Entonces, para poder realizar la simulación, si ustedes analizan este equipo, el gas que sale pasa por los intercambiadores de calor E221B y E221A. Ahí está. Y bueno, les comento que hicimos algo diferente el anterior. Voy a borrar. Si quiero borrar, voy aquí, break connection, y borro. Entonces una opción era hacer doble clic y anotar aquí quién entra y quién sale, ¿no?, de las corrientes del intercambiador de calor. Otra opción mucho más rápida es presionar la tecla control, acercarse, lo voy a agrandar un poquito para que ustedes lo puedan ver. Presionando la tecla control nos acercamos a la 201 y aparece ahí unos cuadraditos de color verde y azul. Vamos donde el azul sin dejar de presionar la tecla control, hacemos un clic y arrastramos. Y ahí nos va directamente, ¿no? 1 y la salida 2. Pero no se olviden que aquí nos falta un pequeño paso. Tenemos que agregarle glicol, ¿no? Entonces vamos a cortar, vamos a break connection. Cortamos corriente, aquí vamos a agregar un pequeño mixer, donde voy a hacer con control directamente control, sin dejar de presionar, clic y jalamos. Y este viene por acá, clic y jalamos y entra el intercambiador de calor. Y vamos a crear una pequeña corriente que la vamos a nombrar corriente 3, ¿no?, el número que gusten. Que esta es de glicol en realidad, ¿no? Aquí vamos a tener un glicol que va a ingresar al... Y para saber cuánto ingresa de glicol, si vamos a nuestro plano, estimados colegas, hacemos lo siguiente: el gas ingresa por aquí por la corriente 202, pasa al intercambiador de calor y se mezcla aquí. Esta flecha que ven es el glicol que estamos utilizando, ¿no?, el etilenglicol. Entonces, el gas se tiene que unir con el etilenglicol e ingresan al intercambiador de calor. Entonces, con esa referencia, el gas, ¿sí?, se une con el glicol y va directamente al intercambiador de calor. El intercambiador de calor que se está utilizando en este momento es el E221B y el E221A. Que tenemos acá, distinguidos colegas. Entonces, lo que hacemos es unir una corriente de glicol, pero para saber con cuánto de glicol estamos, vamos hacia atrás y nos dice que está, según la línea que tenemos acá, nos dice aquí, este nos da el flujo en galones por minuto, es decir, aquí tenemos 1.8 galones por minuto que está por acá, ¿sí?, que entra a los intercambiadores. Entonces tenemos ese dato, lo vamos a agregar. En presión y temperatura va a ser la misma, 105.9, 1197. 105.9, 1197, ¿no? El galonaje que va a ingresar va a estar en galones por minuto, que para nosotros nos dio un valor de 1.8. 1.8 y podemos mover barriles día, y aquí está el menú Usage PIM, o sea, y finalmente la composición. La composición en este caso del etilenglicol es una composición muy elevada, digamos, ¿no?, la que se tiene. Entonces está cerca del 85-86%, es decir, vamos a ir aquí doble clic, pero la composición ya no la vamos a declarar en fracción molar, sino más bien en fracción másica, que es la que se utiliza más. En el caso del etilenglicol, por ejemplo, pueden utilizar 0.98, no sé, un 0.9, digamos, de etilenglicol y el resto agua, ¿no? 0.1. Perfecto, ahí se mezcló y nos va. A continuación, jóvenes, tenemos, una vez que hemos terminado de simular esto, tenemos que verificar resultados, ¿no?
la corriente de salida es la 204, la de entrada es 203. Vamos a tratar de identificar eso. La de entrada, bueno, si analizamos un poquito más, vamos a ver. Excelente. O sea, la 202 ingresa, pasa por los intercambiadores, se agrega glicol y luego se va, que es la corriente que va al chiller. Muy bien, perfectamente. Entonces aquí, al pasar por el intercambiador de calor que tenemos acá, distinguidos colegas, la presión baja, la temperatura, hasta una presión de 1190 y menos 9.3 Fahrenheit. 1190 primeramente, y lo segundo es, si me permiten, 1193,20. Ya está. Ahí tenemos el separador ya, perdón, el intercambiador de calor. Luego de esto viene el chiller. El chiller es un enfriador. Entonces vamos a aprovechar para estructurar un enfriador que es un cooler. Y hacemos presionando control, estirando el mouse, estiramos, 1 y 2 y 3. Ya. Perfecto. En este enfriador que sería el chiller le vamos a cambiar un poquito el icono que tiene, tal vez cuál sería uno más adecuado. Ese tal vez, ¿no? Ya, ok. Ya. En el caso del chiller, distinguidos colegas, nosotros bajamos la presión y temperatura a 1190 y menos 9.3 Fahrenheit. 1190 ahí tenemos menos 9.3 grados Fahrenheit. Ok, ya tenemos esto, sale por acá, este es el chiller. Y el chiller tiene una cierta nomenclatura, ¿no? Que tenemos es el E223. Por lo tanto, rebautizamos, doble clic, E. Ok. Y le podemos dar un poco la figurita que tiene el plano, si me permiten, ¿no? Para poder identificar un poquito mejor lo que estamos realizando. Vamos a tratar de respetar un poco el orden de la simulación. Bueno, por arriba va la corriente 201, le voy a hacer dar la vuelta, transform, mover sobre el eje de las X, transform, a ver, perfecto, ya. La corriente 201, características, ingresa al B100. Luego después del B100 se mezcla con un poco de glicol e ingresa al E221, AB, ese sería el nombre que tenemos. Si me permiten. Perfecto, ya tenemos el E221 y luego viene el chiller, que es el E223, que lo tenemos acá, ¿no? Perfecto, y luego del chiller nos vamos al separador frío. Entonces vamos a la paleta y nos vamos al separador frío, que en realidad es un separador trifásico, ¿no? Que funciona a baja temperatura. Vamos a agregar con control 1, 2, 3 y 4 conexiones. A la salida del chiller ingresa al separador frío. La salida del separador frío de gas es la la 203. La de líquido, si me permiten un segundito,
es 206, lo de la gasolina, ¿no? $206, perfecto. Y la parte inferior que tenemos acá es la corriente 205. Ya. Entonces vamos a tratar de ordenar un poquito. Aquí, por ejemplo, parece un solo intercambiador de calor, ¿no? Uno solo directamente. Pero les comento al respecto que si abrimos dentro con doble clic y nos vamos a Rating, ahí podemos escoger, nos dice número de pasos por coraza y número de corazas en serie. En nuestro caso sería corazas en serie 2 corazas en serie. Y de esa manera ya simulamos esta característica que ustedes pueden ver aquí, de dos equipos, uno a continuación del otro, ¿no? Y aquí ya lo estamos simulando en uno solo. Entonces, de esa manera vamos a continuar. Luego del separador frío tenemos gas que va al intercambiador de calor, el 203, haciendo clic directamente. Va al intercambiador de calor que tenemos acá y tenemos la salida del intercambiador de calor que es gas producto, ¿sí? Perfecto. Bueno, una vez unida la corriente que tenemos acá, ingresa por separador y tenemos la salida. Si está de color celeste, es que tenemos algún dato que falta. Doble clic y nos dice, no conocemos el delta P. Ah, ok. Entonces, o le ponen aquí un delta P, o ingresamos. Ingresando, en Design, el delta P, ¿no? Que tenemos acá, parámetros. Delta P por tubo y coraza. Por favor, asuman 5 por tubo y 5 por coraza, que es lo más adecuado, ¿sí? Muy bien. Excelente. Aquí con eso llegamos a una temperatura de 20 Fahrenheit. Pero les comento que aquí tiene un pequeño error. Dice que FT Correction Factor is low. Nos dice que el factor FT está bajo. Eso nos da cuando estamos queriendo exceder las capacidades que tiene el intercambiador de calor. Entonces, tal vez haciendo un doble clic, veamos que no enfría hasta 20, que sea hasta 40 nomás. Y miren, se arregla, ¿no? Y desaparece el amarillo. Si es hasta 30, no hay problema. Si es hasta 25, ahí aparece el problema, ¿no? En 26. Entonces, 26 dejémoslo, aunque sabemos que en la simulación la corriente 1 está con 20 Fahrenheit. Entonces ya tendríamos que ver, ¿no? Aquí hay una pequeña diferencia. Por otra parte, siendo transversales, ¿no?, en lo que estamos desarrollando, también es necesario agregarle un poquito de etilenglicol al chiller, ¿no?, que es lo que nos habíamos olvidado. Y eso lo vamos a hacer un ratito. Cortamos la conexión y tenemos acá, perdón, es la otra, es el mixer, ¿no? Por aquí tenemos directamente, ingresa y viene, ¿ya? Entonces por aquí hay una corriente también, que la vamos a definir a partir de la corriente. Esta es una treta interesante, distinguidos colegas. Si yo quiero que mi corriente 7 sea igual a la de 3, hago doble clic, en la parte inferior defina a partir de otra corriente y voy a un clic en 3 y le doy mi OK. En este momento se han vuelto completamente iguales, pero veamos, comprobemos si eso es verdad. Aquí está, les comento. Perfecto. Lo que ingresa al chiller, que es esta corriente, es de la corriente 215. Bueno, se bifurca en dos. Y es con 1.2 galones por minuto. Es decir, acá tenemos 1.2 galones por minuto. ¿Listo?
ingresa, eso se utiliza para evitar la formación de hidratos. Obviamente en este trabajo no vamos a hacer todas las simulaciones, pero hay una que me parece importante. Ya hemos simulado en este caso, distinguidos colegas, mixers, hemos simulado separadores, hemos simulado intercambiadores de calor. Entonces, ¿qué es lo que estaría faltando, digamos, como un poco novedoso? Sería, si ustedes analizan este plano, el que tienen, la gasolina del separador frío pasa a través de un intercambiador de calor de tubo y coraza y finalmente por una torre de destilación. Vamos a tratar de... Bueno, luego de pasar por el separador frío, la gasolina ingresa a un intercambiador de calor que es el E222, donde se calienta un poco y luego pasa a la torre T521, que es un destilador muy común en la industria. Este destilador tiene un reboiler y la finalidad de este equipo es la de extraer los livianos que tiene la gasolina, y la gasolina estabilizada va a un proceso de almacenamiento, ¿no? Y para eso se tiene que enfriar, se enfría un poquito al pasar por acá, por el intercambiador, y otro poco intercambiando calor con este intercambiador de doble tubo con el gas combustible de la planta. Y luego después se va al almacenamiento. Muy bien, entonces tendríamos que empezar a realizar esta parte de la simulación y luego lo ordenamos un poco. Yo creo que no la vamos a realizar toda la simulación, pero porque ustedes tienen que trabajar un poquito también, pero vamos a tratar de adelantar lo más posible mostrando los datos importantes. Ahí tenemos un intercambiador de calor, puede ser este icono o lo puedo cambiar, clic derecho, Change Icon, y lo podemos utilizar por ejemplo. Ahí, perdón. Change Icon, el OK. Ya, muy bien. Entonces por acá ingresamos, presionando Control, vamos a la parte superior y esta la que sale. Y le doy la vuelta al equipo, lo hago rotar, transform, rotar del eje X para que esté al revés, y perfecto. Y luego después ingresamos a la torre. Para la torre buscamos en la paleta, que sería aquí el absorbedor con reboiler, sería este de acá. Hacemos un clic y salimos. Ahí está, absorbedor con reboiler. Por la parte superior ingresa la corriente 8, ¿no? Si hacemos doble clic a la torre, tenemos la corriente 8 en la parte superior. Lo que sale por la parte superior de la torre es la corriente 206, según el plano que tenemos. Por la parte inferior sale la corriente, tenemos la 206, dice que no puede ser anotada por acá, a ver, algo pasó, ya teníamos la corriente 206, disculpen, entonces hay un error en el plano, lo voy a verificar, así es la corriente 207 la que ingresa, según el plano, como ustedes lo pueden ver. ¿Ya? Y de las que salen del equipo, la 208 y 209. Entonces por arriba la 208, por abajo la corriente 209. Y nos dice que nombremos esta corriente de energía del reboiler, la vamos a nombrar como Q100. ¿Qué les parece? Ok. El número de etapas de este tipo de torres puede ser de entre 3 y 6 normalmente, ¿no? Entonces, a ver, si agregamos 3 por decir. Por la parte inferior tenemos Next. En Next nos dice qué tipo de reboiler tiene de configuración. Vamos a poner la común, regular. Aquí nos da la presión de la torre, T521. Si queremos esos datos, distinguidos colegas, vamos a buscar en la tabla la corriente 208. Perfecto. La presión que se tiene es de 108 psi, la temperatura 242 en el tope y 280 en la base. Es decir, vamos a agregar la presión en el tope es de 105, nos dice el gráfico, PSIG, 108 en la parte inferior. Y las temperaturas en la parte superior de la torre son
58 Fahrenheit, 58.1, y en la parte inferior 242.3. Next, y luego aparece el boil up, o sea, es la relación de reflujo que tienes respecto a lo que sale. Normalmente está entre 0,5 y 3. Si nosotros agregamos 1, por ejemplo, tendríamos todo, y realizamos la simulación presionando Done y hacemos correr. Dice que falta información para correr la torre. A ver, ¿qué información nos falta? Directamente. Analizando el caso, muy bien, para poder hacer correr la torre necesitamos determinar la corriente número 207. Vamos a ver la presión y la temperatura. La presión es 110 y la temperatura 48.5. Hacemos lo siguiente: 110 psi, temperatura 48.5 según los datos del plano. Ya, ok. Ingresamos a la torre, que está con 105, 108. Hacemos correr y nos dice que falta una o más especificaciones de la torre, no están definidas. Veamos, es la corriente que sale por la 208. En flujo molar, en la 208 sale el flujo molar de 14.4. Entonces, si ustedes ven el plano, 14.4 libras mol hora y ya está. Y aquí corrió. Si presionamos Run, corre y dice que la torre ha realizado la convergencia. Aquí, si vamos a Monitor, también podemos ver los datos que hemos utilizado. 14.4, no podemos cambiarlo a 15, por ejemplo, y corre 14.4. O si no queremos esa especificación, podemos cambiar otras cosas. Por ejemplo, a ver, quisiera la relación de reflujo. Entonces, en la parte de aquí de las flechitas, desactivo el producto de cabeza y activo la relación de reflujo. Y ya está, corre. Entonces, he hecho eso. O en su caso, si digamos quisiera yo clavar la temperatura para hacer correr. Veamos la temperatura que tenemos acá. 280.7. Entonces yo puedo cambiar la temperatura. Por decir, en especificaciones, agrego una especificación. Y yo quiero una de temperatura. Agregamos especificaciones. Quiero temperatura en el reboiler y que no sea 280, que sea 300, digamos. Ok, voy a Monitor. Ahí está, y suelto la relación de reflujo y clavo la de abajo y corre también. Es decir, puedo cambiar varios parámetros para hacer correr. Entonces tengo que empezar a revisar en este caso las composiciones que yo tengo. Por ejemplo, en el caso de la corriente 208, vamos a ver cómo estamos o si necesitamos modificar. La composición la vamos a determinar en el flujo molar. En flujo molar, en la corriente 208, estamos en la tabla con 0,10 de nitrógeno y ahí tenemos 0.0997, está muy bien. 0,11, 0,11 coincide. Metano 11.2 y aquí es 11.1. Etano 1.12 y 1.10. Propano 1.259 y 1.3, es decir, son muy parecidos. ¿En qué consiste lo que nosotros llamamos la fiscalización? Es decir, simular este proceso y determinar que la diferencia entre lo simulado y lo que se ha planificado, ¿no es cierto?, o sea, diseñado en la ingeniería que está reflejado en el PFD, no tenga una variación mayor del 3%. Eso no es una norma, no es una regla, pero nos sirve como aproximación. Y si todavía vemos el plano que tenemos, avanzando un poquito más, podemos ver lo siguiente. Aquí, por ejemplo, ya simulamos el reboiler, ¿no? Y sale del reboiler una corriente que va al intercambiador de calor y sale al otro intercambiador. Entonces, viene por acá, presionando control, entra a este intercambiador y sale al otro intercambiador que tenemos acá. ¿Sí? Aquí le falta algo, por eso aparece amarillo. Doble clic, nos dice falta delta P. Vamos a parámetros.
aquí tenemos un delta P de 1090 demasiado elevado. En la coraza, en los tubos, unos 5 a 10 es suficiente. Pero aquí tenemos un delta P muy importante, es porque la presión a la salida del separador frío es muy alta y tenía que bajar hasta una presión muy baja. Entonces aquí es muy importante agregarle una válvula para que baje la presión. Entonces realizamos una válvula. Ok, y la presión la bajamos directamente, ¿no? Tal vez a un 105, ¿no? O 110 de presión. Y ya corrió. Muy bien, vamos a realizar la simulación hasta este lugar, pero como pueden ver, aquí la simulación no se parece al plan. Entonces vamos a empezar a mostrar un poquito más, a adecuar un poquito. Voy a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a agregar a la parte inferior, esta es una pequeña manera de hacer las cosas, ¿no? Y por la parte superior vamos a mostrar el plano que tenemos, ¿no? En la parte izquierda. Muy bien. Entonces aquí vamos acomodando esto. Entonces ahí se ven un poco pequeños, pero bueno. Acomodamos, en la parte inferior están los dos intercambiadores, agregamos la mezcla. El chiller se encuentra por acá, ¿no? Está en la parte de abajo. Y el separador frío está por acá, más o menos. Entonces, esto lo podemos recorrer 90 grados, girar 90 grados. Esto estaría por acá. Por la parte inferior sale el glicol para regeneración. Y por la parte superior sale el gas, ¿no? Que lo arreglamos un poquito. Ya. O este tendría que venir por aquí, acá abajo, ¿no? Entonces se podría arreglar un poquito la simulación, ¿no? Entonces tenemos a la salida una pequeña válvula. Luego tenemos el separador de entrada. Exacto, ahí está y ya. Más o menos, se parece a algo, ¿no? Aquí tenemos que arreglar varias cosas, estimados colegas. Verifiquemos primeramente el número de TAC que tienen los equipos. Los intercambiadores de calor son E221AB, el separador B100, el chiller es E223, el separador frío es B422. Ah, ok, aquí tenemos que corregir. Y ya. Por otra parte, E222 es el nombre de este intercambiador. La torre es la T521. Que ya nos da una idea, ¿no? Si queremos hacer un poco más interesante esto, podemos mostrar las características de cada corriente, es decir, si me permiten, yo puedo determinar la característica de la 208, clic derecho, Show Table, es decir, que esté por acá, ¿no? También la corriente 8, que es la gasolina estabilizada, ¿no? Podemos declarar la corriente 5, que es de gas de venta. A esta hay que sacar una corriente adicional, que es la de gas combustible, ¿no? Que a ustedes les dejo un poco de tarea. La corriente 7, que son glicoles. La corriente 3, que son glicoles. Podemos determinar
mostrar las características de estas corrientes. También la 201, por ejemplo. Y tenemos la corriente. Ya, perfecto. Y luego así sucesivamente, distinguidos colegas, podemos hacer más cosas. Tal vez mostrar la corriente número 4. Perfecto. Y también podemos agregarle un título si desean, ¿no? Vamos a agregar texto. Entonces, planta de extracción de líquidos de 35 millones square cubic day. Oh, perfecto. Y le podemos agregar un poquito el tamaño, cambiar tamaño. O podemos cambiar el color también de las simulaciones. Puede ser de color negrito, tamaño 24. Ya tendríamos aquí. Y con Size Mode podemos modificar tamaños. Tomen en cuenta, por favor, Size Mode. Yo quiero una torre más grande. Presiono Size Mode y tengo una torre un poco más gruesa, ¿no? Entonces, vamos a ver toda la pantalla, tendríamos esta simulación. Yo le puedo cambiar colores, Change Color, tal vez este color. O alguien tendrá preferencia, no sé, por un amarillo, por ejemplo. Y este cambiar a un color azul. O lo que gusten, ¿no? Y los otros pueden quedarse, o también podemos cambiar el color del gráfico a un naranja, ¿no? Y ya tenemos la simulación. Faltan algunos detalles, colegas. Hay que verificar la numeración de las corrientes, porque les cuento que creo que hay errores. La corriente 202, la que ingresa en este caso al intercambiador gas-gas, ¿sí? La 203 la que sale, la que llega es la 206, están más o menos en orden, digamos, ¿no? Finalmente solamente tenemos alguna sugerencia. Para poder realizar el reporte, vamos a Tools, Report Manager, crear un reporte, Insert Datasheet y agregamos lo que quieran. Yo quiero estas corrientes, por ejemplo. Clic, Add, agregar. Entonces, muy bien. Y vamos a Preview. Ahí pueden ver el reporte que se genera de la corriente 1 y así sucesivamente, donde se ven las propiedades físicas, termodinámicas, composiciones, ¿sí? El diagrama de fases, cálculo de fases, propiedades físicas, y tenemos un reporte importante de la simulación tal como la estamos realizando. Por otra parte, si queremos realizar una impresión de esta simulación, normalmente hacemos lo siguiente: vamos a File, Printer Setup, Graphic Printer, y vamos a Adobe PDF, porque lo voy a hacer en Adobe nada más, ¿no? Aceptamos y luego File, Print, y nos busca el lugar donde dejar el archivo. Está imprimiendo como página. Nos dice dónde, en el escritorio. HiSys Print sería, ¿no?, el archivo. Hay uno, los reemplazo, sí los reemplazo. Y me aparece un diagrama, bueno, que es un pequeño diagrama que nos sirve para... Ahí está, apareció. Pueden ver, esto se puede copiar y pegar directamente y lo agregamos al informe, ¿no?, tal como está, de la simulación que hemos realizado. Ahora también hay otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, este HiSys Print lo cierro y puedo buscar en el escritorio donde hemos enviado. A ver, lo vamos a buscar el archivo.
Perfecto. Ahí está, ¿no? Entonces, este lo podemos abrir individualmente y podemos copiar las figuras que tenemos. Y podemos abrirlo con algún programa, también el que ustedes desean, o lo grabamos directamente. Muy bien, distinguidos colegas, ya hemos realizado una pequeña simulación. Obviamente estoy seguro de que al principio van a tener algunas dificultades tal vez, ¿no? Una de ellas, una de las más comunes, es que este botón del Solver Active tiene que estar presionado, el verde, porque si presionan el rojo, la simulación se para, entra en hold. Esa tiene que estar presionada, ¿no? Y cuando hay un error de inconsistencia, por ejemplo, ¿en qué consiste un error de inconsistencia? Voy a causar un error, digamos, yo paro la simulación, entonces podría hacerse, no sé, a ver, algo que produzca un error. Muy bien, entonces voy a poner el dato de 100 y aquí en fracción molar le voy a poner 0,5, digamos. Es algo que tenía que calcular, además sabemos que es 1 la fracción de vapor como es un gas, pero lo he forzado y hago correr y ahí me aparece un error de inconsistencia. Nos dice que en la corriente 201 tomemos atención al nuevo cálculo de la fracción de vapor, ¿no es cierto? Que antes era 1 y ahora está en 0,5, entonces realizamos el cambio o borramos, porque esto lo calcula el paquete, hacemos correr la simulación y ya está. ¿Sí? Es decir, cuando anotamos datos que no son o que el paquete calcula, tenemos ese problema. Y ahora, ¿en qué consiste la simulación del proceso? Una vez que he estructurado mi simulación, veo todos los datos y comparo con la siguiente tabla, que ustedes ya conocen, ¿no? Con la misma que nos sirvió de base. Y revisamos todos los datos que hemos generado a ver si están en orden y que no hay ningún dato que esté de más, ¿no es cierto? O que tenga un valor diferente. Les comento que en este plano hay un par de datos que están mal, ¿sí? Entonces, la fiscalización que van a realizar ustedes es determinar qué datos están equivocados en esta simulación, ¿sí? Respecto al aceite, que no lo hemos declarado, ¿no es cierto? Pero aquí está, en la corriente que tenemos acá, la corriente 215, y que no la declaramos. Entonces, lo que podemos hacer es determinar, si me permiten, un minutito por favor. Vamos a ver el hot oil, exactamente. Entonces, podemos agregar un aceite. Por ejemplo, aquí vamos al matraz, componentes, volvemos a lista, y un aceite lo podemos buscar, ¿no? Tal vez algún nombre comercial, si me permiten un momentito. Vamos a abrir nuevamente nuestros archivos para ver si tenemos un nombre comercial para el aceite que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, a ver, veamos. Ahí está. Hot oil. No nos dice exactamente cuál es. Entonces, bueno, normalmente el aceite que se utiliza es el equivalente a un C22, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, si tenemos el nombre comercial, vamos a encontrarlo, un aceite. Si no, un C22 puede servir y agregamos como puro. Salimos, entramos a la simulación. ¿Quiere entrar en hold o en espera? No, no quiero esperar. Y ahí tenemos otra vez la simulación como tal. Hay que verificar que los resultados de la simulación, revisando las corrientes, por ejemplo, abriendo la 5, viendo sus propiedades, viendo su composición, estén en el orden, de lo que nosotros hemos recibido. Normalmente el fiscal tiene un PFD que lo ha entregado la empresa y lo revisa. Entonces, si las diferencias son mayores, rechazan el plan. Si son menores, bueno, está bien, lo pueden aceptar con comentarios, y si está todo muy bien, lo aceptan el plan. Muy bien, agradeciendo su atención y sobre todo el esfuerzo que ustedes están realizando en estas semanas, y principalmente
hablarles de la importancia que tiene la presente semana. El manejo del simulador es de prueba y error prácticamente, es decir, hay que probarlo, hay que tratar de simular algunos casos, tiene muchas utilidades el simulador de procesos. Y como les dije al principio, esta es una herramienta indispensable para un procesista y para un fiscal. Por favor, les rogaría que ustedes vayan practicando y familiarizándose cada día más con este interesante software. Bueno, agradeciendo su atención, entonces me despido. Por favor, estamos pendientes de sus consultas por consultas generales, consultas específicas, la cafetería virtual. Tenemos también la videoconferencia de la semana donde vamos a seguir charlando. Les agradezco mucho todo el trabajo realizado y hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias.